Hola, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, de su hermana Luz Francisca Medina Medellín. Hoy vamos a estar compartiendo la dinámica acerca del libro de Tito y del libro de Filemón. Ya saben, vamos a estar hablando de preguntas y respuestas en base a la escritura, y al finalizar vamos a estar subrayando luego con marcador los textos que vamos a memorizar, ¿sí?, de estos dos libros. Entonces empezamos. La primera pregunta dice: ¿cómo era reconocido Tito por el apóstol Pablo? La respuesta viene en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 4. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces era reconocido como un verdadero hijo. Así era la relación entre el apóstol Pablo y Tito. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser aquel que enseña la palabra? Según lo dice el libro de Tito, en el capítulo 1, en el versículo 8. Dice: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dice en el versículo 9: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Entonces, esa es la manera en que debe ser una persona que enseña la palabra de Dios. La siguiente pregunta: ¿para qué sirve la reprensión dura? Según lo dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 13. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, la reprensión dura es para que estén sanos en la fe. Dice: ¿cómo debe ser los ancianos y las ancianas de la iglesia? Según el libro de Tito, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ese es el comportamiento que dice la escritura que deben tener los ancianos y las ancianas en la iglesia. La siguiente pregunta: ¿cómo deben ser los jóvenes de la iglesia? Según el libro de Tito, capítulo 2, en los versículos 6 y 7. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándole tú en todo como ejemplo de buenas obras, de la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Dice en el versículo 8: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, esa es la manera de que se deben de comportar los jóvenes de la iglesia. Siguiente pregunta. Dice: ¿a quiénes debemos estar sujetos? Lo dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces debemos estar sujetos no nomás a la autoridad de Dios, sino también a la autoridad tanto eclesiástica como a la autoridad del gobierno terrenal. Dice: ¿para qué fuimos justificados? Lo dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 7.
Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, para eso es la justificación que nosotros obtenemos por medio de la fe, de la gracia de Dios, ¿sí? Para ser llamados herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer con el hombre que cause división en la iglesia? Dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecharlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, una persona que trae división dentro de la iglesia debe ser desechado. La siguiente pregunta. ¿Cómo debemos ser con los necesitados? Según lo dice la Escritura en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 14. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, debemos obrar en buenas obras para con la gente que tiene necesidad. Y esta es una manera de dar fruto de que somos parte del pueblo de Dios. La siguiente pregunta. ¿Cómo era Filemón? Ahora ya vamos a pasar a las preguntas del libro de Filemón, ¿sí? Dice, ¿cómo era Filemón para con los santos? Lo dice en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 5. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, era una persona, sí, que se expresaba libremente en amor y un hombre de fe. Él era Filemón. La siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llamaba el hijo de Pablo? Viene aquí mismo en el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí? Aquí, Onésimo, aquí se refiere el apóstol Pablo a él. ¿Sí? La siguiente pregunta. Dice, ¿qué significa su nombre? Lo dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 11, refiriéndose a Onésimo, el hijo de Pablo. Dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O provechoso. Entonces, Onésimo significa útil o provechoso. Dice, ¿qué le pidió Pablo a Filemón? El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filemón, versículo 12. Dice, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, le pidió que lo hospedara, que lo recibiera en su casa. Y la última pregunta del libro de Filemón. Dice, ¿en qué confió Pablo al escribirle a Filemón? ¿Sí? El apóstol Pablo al escribirle esta carta al apóstol Filemón. En el capítulo 1 de Filemón, en el versículo 21, dice, te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido o de lo que te digo. ¿Sí? Entonces, por la confianza que había entre ellos, fue de esta manera que Pablo le pide que reciba a su hijo Onésimo en su casa, ¿sí? Y que lo hospedara en su casa. Ahora sí, los textos que vamos a subrayar para memorizar de estos dos libros, ¿sí? Primero del libro de Tito.
capítulo 1, versículo 9, es un texto de testimonio. Capítulo 1, versículo 15, nos habla acerca del pecado. Tito capítulo 2, versículo 15, es un texto de guerra. Tito capítulo 3, versículo 5, es un texto de salvación. Tito capítulo 3, versículo 1, es un texto de testimonio. Tito capítulo 3, versículo 10, son textos de mandamientos. Tito capítulo 3, versículo 14, son textos de prosperidad. Y del libro de Filemón vamos a subrayar 3 citas, ¿sí? El capítulo 1, versículo 14, es un texto de prosperidad. En Filemón 1, 18 nos habla acerca de prosperidad. Y en Filemón 1, 21 es un texto de mandamientos, ¿sí? Esos son los 3 textos que vamos a subrayar del libro de Filemón. Por mi parte es todo acerca de la dinámica de hoy de los libros de Tito y Filemón. Que el Señor les bendiga.